Bueno, aquí estamos con Paula en esta nueva propuesta linda desde el corazón, en ir facilitando la posibilidad de generar formadores, formadoras del baño de luz. Muchas personas, bueno, he podido ver a lo largo de todo este proceso de transmitirlo y de enseñarlo, han transformado realmente sus vidas cuando lo han asumido como un acto de generosidad para sí mismos, como una ceremonia de integración, como un momento de honrarse, de honrar la vida, de honrar a ese ser de luz que originalmente somos como almas, y de ayudar a que esa alma encuentre un ámbito más propicio para poder sentirse cómoda a la hora de encarnar esta humanidad, ¿no? Este traje espacial, biológico, cuántico, hermosísimo que es nuestro cuerpo físico. El baño de luz nos ayuda a poco ir conectándonos con esa parte nuestra que no se ve, pero que ahí está, y que es el aspecto, les diría, más influenciante y determinante en nuestras vidas. Cuando logramos conectar con quien realmente somos, nuestra vida aquí en este plano, siendo humanos, se vuelve un viaje precioso, un viaje armonioso, un viaje sincrónico, un viaje más hasta divertido, porque las cosas que suceden empiezan a vibrar en consonancia con ese nivel lumínico que día a día nos disponemos a incorporar. También vi que a muchas personas les cuesta incorporar este ejercicio cuántico y alquímico que es el baño de luz. Y está muy bien, porque no hay que obligar ni forzar a nadie. Las personas que les cuesta el baño de luz es porque todavía están identificadas con su humanidad, con su biología, con el personaje que ven frente al espejo. Y es parte de la experiencia que vinimos a vivir, ¿no? Es parte de esa experiencia necesaria de individualizarnos en un cuerpo, de llenarnos de particularidades que nos vuelven seres originales. Y bueno, a la persona que le cuesta el baño de luz, respétese, no se esfuerce. No venimos a hacer cosas, trabajo forzado, aquí en la Tierra. Eso es un programa que se está desmantelando, gracias a Dios, se está bien desmantelando en este tiempo, en este glorioso tiempo. ¿Por qué es necesario que cada vez seamos más personas las que podamos transmitir este ejercicio alquímico que me fue entregado cuando tenía a partir de los 30 años aproximadamente, quizás un poquito más, que fue cuando empecé a conectarme con guías y ángeles. Antes de eso, desde los 23 años, estuve en un septenio justamente hasta llegar a los 30, en un proceso de volver a reconectar con mi ser, con la energía, con lo que hay más allá de lo aparente, de lo que vemos. Y ese proceso lo pude hacer a través del arte, a través de conectar con el diseño de arte étnico, tapices, abrigos, embarracán, cueros, gamuzas, de conectarme con la iconografía de las culturas que vivieron en el Valle Calchaquíes, los diaguitas calchaquíes. Y en esos 7 años, que fueron de los 23 a los 30, pude empezar
a trabajar con mi alma. Fíjense que tenía una gran necesidad de sobar el cuero, ¿no? Sobar el cuero, como si... la palabra no es amasarlo, es refregaba el cuero para ablandarlo. Y un hombre en medicina de los Valles Calchaquíes, cuando me vio hacer eso, me dijo, estás trabajando con el alma cuando haces eso. Cada vez que un ser humano trabaja con sus manos, ya sea con la arcilla, ya sea con la porcelana, ya sea pintando, ya sea sobando el cuero, cosiendo una prenda, tejiendo un tapiz, un telar, lo que está haciendo es trabajando con el alma. Me fascinó sentir que estaba en ese proceso. Así que empecé a hacerlo incluso con más compromiso. Y ellos fueron los que me enseñaron a atravesar los portales de energía para que cada vez que traspasaba con conciencia esos universos puros que la Madre Tierra tiene en muchos lugares, pero que por lo general están un poco escondidos de las ciudades. Fui sintiendo cómo se iba transformando en mí ese estado de ansiedad o de angustia o de desasosiego que a veces nos toma, ¿no? Y que a veces ni siquiera tenemos una explicación. A veces sí, a veces no. Y llegó el momento en que una hermana y maestra llamada María Elena Caligari, maestra de yoga, me transmitió un mensaje de mi ángel. Me dijo que tenía un mensaje para darme de mi ángel y entonces se abrió en mí una necesidad fuerte, concreta, más allá de la curiosidad, era de conectar con mi ángel. ¿Y cómo? ¿Vos podés hablar con mi ángel y yo no? ¿Cómo es esto? A ver, enséñame cuál es la técnica, así yo la hago. Uno busca una técnica inmediatamente aquí en este plano. Y ella me contestó con mucho aplomo y mucha amorosidad. Alejandra, no hay una técnica para conectarte con tus ángeles guías. Abriles el corazón, avisarles, hacerles saber, estás dispuesta, disponible para hablar con ellos. ¡Wow! Dije, bueno, ¿cómo hago? Entonces cada noche, antes de irme a dormir, les rezaba esa oración que me había enseñado mi madre de chiquita, el ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día, si me desamparas, ese era el ángel de la guarda, ruega a Dios por mí. Yo la rezaba desde los 4 años, pero después, ya a esta altura de mi vida, ya tenía 30, hacía muchos años que la había dejado de rezar. Entonces les decía que les abría mi corazón y que estaba dispuesta a escuchar. Bueno, pasaron 2 años, 2 largos años en los que sí recibía mensajes, pero mi mente racional los negaba. Es lo primero que hacemos como seres humanos. Queremos algo más allá de la dimensión física y material y cuando se presenta, o nos asustamos o lo negamos. Bueno, no se asusten si eso les ha pasado, porque es lo natural, ¿no?, que sucede. El ego y la mente racional ponen resistencia a este tipo de reconexiones con nuestra multidimensión, porque desde algún lugar saben que si entramos a vivir y a vibrar desde la multidimensión, toda esa energía que reciben desde nosotros, me refiero a nuestra energía más particular y a nuestra versión más pequeñita de nuestro yo superior, que es el ego, va a tener que ponerse sí o sí al servicio de nuestro ser esencial, del alma, del espíritu, y muchas cosas van a cambiar. Y en el caso de la mente racional, siempre va por lo conocido, porque es la manera que tiene de, resguardar nuestra integridad física en este plano. Entonces, cuando entramos con cosas que no conoce, y bueno, pone resistencia. Entonces yo negaba, no, esto es mi mente, no son mis ángeles, yo hablaba de un ángel en ese momento, no es mi ángel, es mi mente.
Hasta que un buen día empezaron a llegar a mí mensajes muy alejados a mi sentido común. Y dije, esta no es mi mente, porque ¿de dónde saco yo esta información? La desconocía totalmente. Hice así como un suspiro hacia adentro muy profundo y dije, me di cuenta, Jesús es mi ángel, me está hablando y yo no lo estoy escuchando, no le estoy dando su lugar. Entonces con mucha ternura le pedí perdón por mi ignorancia y por mi necedad, por así decirlo. Y desde ese momento en adelante me dispuse a escuchar. Grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta que era más de uno, porque sentía diferentes formas de transmitirme la información. Siempre me daban mucha paz cada vez que recibía sus mensajes. Y una vez una amiga me dijo, ¿cómo sabes que no estás esquizofrénica? Me dio gracia. Entonces le dije, porque si estuviera esquizofrénica, me mostraría como alguien que no está en paz. Me mostraría como alguien que ha perdido, por así decirlo, cierta cordura o cierta lógica. Y yo, por el contrario, cada vez me sentía mejor instalada en este plano y en mi realidad a partir de escucharlos. Y sobre todo era esto, ¿no? La sensación de paz en mi corazón. Entonces creo que esa es la diferencia básica que los seres humanos que entramos en conexión con seres de luz, con ángeles, con maestros, con guías, tenemos que merituar, ¿no? Esa conversación, ese diálogo interno que sientes, que sostienes con quienes están del otro lado del velo, ¿te genera paz? Bueno, estás con seres luminosos entonces y está todo bien. ¿Te genera angustia? ¿Te altera? ¿Te pone eufórica o al contrario te da miedo? Entonces cuidado, porque a lo mejor te estás conectando con seres que están en el bajo astral y que están usando tu energía para nutrirse de tu energía. Eso es un tema que vamos a tocar después porque esto de facilitar el baño de luz es una manera de evitar justamente que otros seres se nutran de tu energía. Seres que no pertenecen a este sistema de vida y que tampoco están en la luz. Y no porque haga una diferencia racista, por así decirlo, entre luz y sombra, no. Todo viene de lo mismo. Luz y sombra vienen del mismo origen. O sea, la luz se embarazó en la oscuridad, en la sombra, en el vacío primordial. Se llenó de totalidad y se dio a luz. O sea, el universo oscuro, tenemos que aprender a amigarnos con ese universo oscuro porque está al servicio del universo luminoso. Cuando aprendemos ese juego de luces y sombras, de oscuridades y luminosidades, elegimos mucho mejor lo que tenemos que elegir para nuestra vida y pues sobre todo perdemos ese miedo a lo oscuro y a lo sombrío y empezamos a hacer aquello que venimos a hacer a la Tierra, que es sembrar luz, sembrar frecuencias luminosas para ir abrazando esas oscuridades y esas sombras que muchas de ellas fueron generadas por nosotros, por esta raza humana que en su proceso de volver a integrarse, reconectarse, evolucionar y ascender en conciencia, hemos tenido que pasar por un primer estadio de conciencia muy básico. La tercera dimensión de conciencia es un nivel básico de conciencia, muy materialista, muy puesto en la forma, muy puesto en los dogmas, muy puesto en la religión, muy puesto en las estructuras, muy puesto en las creencias que nos han ido poniendo desde pequeños y por ende desde allí, bueno, mucho prueba y error,
Y ahí vamos, ¿no? Nos caemos y nos volvemos a levantar, a veces nos cuesta mucho volvernos a levantar, y a veces algunos ni se levantan, y eso es una pena. La verdad, una tristeza, porque cada alma que encarna tiene un valor muy poderoso en cuanto a su lugar en el plan divino. Nuestras almas, como tecnologías de luz, están, por supuesto, transformadas en una versión donde el espíritu, que está en conexión con todo, se identifica. El alma es la identidad del espíritu. Genera una ingeniería de luz muy compleja para poder llegar a encarnar. Entonces, desaprovechar una encarnación es un tema que, por supuesto, el Creador lo mira con mucha compasión, la creación lo observa con mucho amor, pero los que estamos aquí, en este plano, nos da un poquito de pena. Eso no lo podemos negar, porque es algo que lo vibramos y lo sentimos aquí en el corazón. No venimos a negar nuestras emociones aquí porque vinimos a experimentarnos desde lo emocional, que es una experiencia sublime y a la vez tremenda. Del otro lado del velo las emociones no existen, existen los sentimientos profundos, elevados, pero esta cuestión que tiene que ver con lo emocional es un vértigo que vinimos a ver cómo lo autogestionamos de la mejor forma posible, porque es un pegamento, por así decirlo, alquímico. La emoción nos ayuda a que en nosotros quede impregnado la memoria, los recuerdos, aquello que aprendemos. Fíjense que aquello que no está cargado de emoción pasa de largo como una idea vagabunda y no queda enraizada en nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado qué sería de vos sin memoria? ¿Te imaginas despertar cada día no recordando nada de lo que viviste y experimentaste, ni de lo que aprendiste? Es una pregunta que me la he hecho muchas veces. Y pude entender a partir de lo que mis ángeles guías me muestran, que la memoria es algo que necesitamos vivir, vivenciar, experimentar con mucha conciencia, con la mayor conciencia posible. Venimos a ser catadores, catadoras de emociones. Catar un vino, un catador de vino, no se anda emborrachando con el vino que prueba, porque si no sabe que pierde la conciencia, pierde la noción de lo que está probando. Vinimos a probar y a catar las emociones en su justa medida, en ese punto justo en el que decimos, bueno, ok, ya aprendí, ya entendí. Esta emoción ya me ayudó a impregnar en mí aquello que tenía que aprender, aquello que tenía que quedar sellado en mí. Fíjense la palabra sello. Algo que uno sella significa yo ya sé. Le pongo un sello, yo ya sé esto. La palabra sello o sellar o sellado es muy profunda. Tiene una connotación importantísima para nuestro acaya, en nuestra memoria celular. Lograr ir sellando en nosotros nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, es lo que nos transforma en seres sabios. Si no logramos aprender de lo vivido, y bueno, vamos generando esos bucles repetitivos, esos círculos viciosos en donde repetimos y repetimos muchas veces el mismo aprendizaje, porque no termina de quedar sellado en nosotros, como corresponde, para pasar al próximo nivel. Entonces, volviendo a esto de por qué vamos aquí con Paula
generar estos encuentros, para enseñar con profundidad a quienes lo elijan esto de aprender a transmitir el baño de luz. Es por lo que en lo personal voy viendo cómo transforma la vida de la persona. El baño de luz, como los cristales, que van llevando como cristales para todos lados, todo el mundo sabe que los cristales, los que me conocen, por supuesto, no todo el mundo, pero aquellas personas que me conocen saben que mi memoria mineral y cristalina está muy presente en mi vida, y siento que sí, me auto proclamo una vocera del reino cristalino. No es porque yo me haya pedido nada, sino porque, al contrario, me siento una privilegiada de poder tener esta relación, este vínculo con estas conciencias cristalinas. Entonces les decía, ¿no? El baño de luz y los cristales se transforman en una medicina transformacional, en una medicina preventiva y en una posibilidad de iniciar genuinamente nuestro proceso de ascensión de conciencia. ¿Y por qué? ¿Qué es eso de medicina transformacional? La medicina alopática, lamentablemente, no es transformacional. Es una medicina que solamente va al síntoma. Es fantástica porque ha ayudado a salvar muchísimas vidas en casos extremos, pero a veces se ha convertido en una medicina que no nos lleva hacia la salud, que nos conduce mucho más a ser adictos a una medicina química ajena a nuestra biología, alejada de lo natural y sobre todo alejado de las causas que generaron ese síntoma. La medicina transformacional, como es el baño de luz, como son los cristales y como son tantas otras medicinas complementarias, van a la causa, van al origen y te transforman. Transforman tu manera de mirar la vida y tu manera de mirarte, como estás plantado, plantada en esta vida. Te hacen cambiar, te permiten cambiar aquello que está generando en vos un malestar, una molestia, un dolor. Te ayudan a sanar la emoción, llamámosle negativa, ¿no? Por así decir, el sufrimiento, y te ayudan a ver el aprendizaje que hay detrás de aquello que estás viviendo. Cuando una persona se cura el síntoma, cura lo físico, hasta ahí. Pero si realmente te quieres sanar, tienes que ir al origen, a la causa. Necesitas sanar la idea que genera esa emoción en el plano astral. Vuelvo a repetir, para sanarte, quien se sana es el alma, ¿no? Es cuando el alma vuelve a sentir que recobra luminosidad y se vuelve a integrar, se vuelve a acoplar al cuerpo. Es porque sanaste la idea que causa la emoción que produce ese síntoma que te está enfermando, porque lo estás somatizando, porque el último estadio de aquello que no te hace bien y que todavía no te diste cuenta que lo tenés que cambiar, es tu cuerpo físico. Porque aquello que nos duele no podemos seguir ignorándolo. Podés ignorar aquella emoción que te hace sentir mal. No, la rechazo, la ignoro, no doy bolilla, yo sigo adelante con mi vida, pero adentro tuyo hay un volcán a punto de estallar y te lo estás ignorando. Puedes ignorar incluso ese patrón repetitivo de comportamiento que te das cuenta que ya no va más con tu vida. Que puede que lo hayas generado en esta vida o puede que lo hayas heredado de tus linajes maternos o paternos, porque también vinimos a poner en orden nuestros linajes. Pero no para hacernos cargo de todo el árbol genealógico lleno de genios
y de gente muy lógica, ¿no? No vinimos a hacernos cargo de todo ellos, porque sería bastante pesado ya a esta altura. Viniste a ser un brote sano de ese árbol genealógico. Viniste a ser un brote que florezca, que dé flores. Y viniste a ser un brote que dé buenos frutos. Que a partir de ahí, tu árbol genealógico empiece a sentirse diferente, a sentirse embellecido con la presencia de tu vida en esta existencia. Entonces, fíjate que vas a ver que me voy un poco por las ramas, muchas veces, aparte me encanta y es un poco mi forma de transmitir, bastante diferente a mi amor del alma, a Roberto, que es tan preciso, ¿no?, a la hora de hablar y te va llevando lo justo. Bueno, así somos, y yo me respeto en mi forma, porque si no, no me sentiría yo. Y no te serviría a vos que yo no sea yo. Vinimos a ser nosotros más que nunca, en nuestras particularidades y en nuestras formas diferentes. Vinimos a diferenciarnos un poco el uno del otro, no a masificarnos. El sistema, la Matrix acá, ¿no?, que gobierna y que conduce los pueblos, las ciudades, las religiones, un poco la educación, busca que te masifiques, que te profesionalices. Y el baño de luz y los cristales y todo lo que es tu plan divino quiere justamente lo contrario. Busca que te vuelvas un ser original, único, que aportes tu originalidad a esta vida, a este mundo. Y sobre todo que te inicies, que te vuelvas un iniciado, una iniciada. Generalmente para iniciarnos necesitamos generar un nuevo orden en nuestra vida. En ninguna academia ni institución de este plano vas a encontrar el camino de cómo ser un iniciado o una iniciada. La iniciación te la da el autoconocimiento, el conocer a vos mismo, a vos misma, desde una manera profunda, genuina, como sos realmente. Después de haberte hecho las preguntas existenciales, ¿quién sos? ¿Para qué estás? ¿Hacia dónde te diriges? Y ir respondiéndotelas cada vez con más profundidad y claridad. Entra en el diseño de tu existencia. Adentrate ahí. El baño de luz te va a llevar a ese diseño existencial. Bioespiritual, biolumínico. El baño de luz te va a ayudar a que conozcas cómo nutrir ese ser humano que sos y que somos. Como seres humanos, en nosotros habitan dos realidades muy fuertes. Una física, material, la tenemos, y una sutil y luminosa que es el alma, hermosa, sabia, que es la que se vino a experimentar desde nuestra humanidad. No se nos pide que nos polaricemos en la luz, porque si no nos perderíamos la experiencia en la materia. Tampoco se nos pide que nos polaricemos en la materia, porque nos perderíamos allí, en el materialismo, y dejaríamos de recordarnos quiénes somos. La persona que se pierde en la materia se pierde lo más bello de la experiencia de ser un ser humano. Se pierde la poesía de vivir acá. Se pierde el arte divino de crear cada vez relaciones y vínculos más amorosos y más armoniosos. Se pierde la posibilidad de sembrar,
lo que vino a sembrar aquí en la tierra, de dejar sus presentes en este plano, ¿no? ¿Cuáles son nuestros presentes? Tus dones, aquello que te sale fácil, aquello que no te cuesta nada hacer, que cuando lo haces, el tiempo y el espacio se unifican y a la vez desaparecen. Y se genera en vos esa sensación tan linda de estar viviendo, vibrando ese instante sagrado que es el que venimos a experimentar. El sacramento del instante, la lógica del instante, el arte de vivir en la presencia del instante. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo te puedo contar cómo lo logré, porque nuestra mente es un poco loca a veces y le encanta proyectarse hacia adelante, hacia atrás, hacia donde sea, porque siempre está buscando de qué manera, si va hacia adelante, perdón, ¿no? Porque me hago un poco en el café. Si la mente se escapa hacia adelante, está buscando de alguna manera resguardarte de lo que vendrá, a ver cómo te prepara para ese futuro que no existe y te saca del presente. Y si va para atrás, o está reactualizando un dolor, una tristeza, algo que no le gustó, o está trayendo al presente algo que le gustaría que se replique. De todas maneras, estás fuera de tu presente. Y lo que necesitamos para generar en nosotros actos genuinos de genialidad, que sean espontáneos, para que saquen de nosotros lo mejor que venimos a regalar, a sembrar aquí y también a experimentar, es poder disfrutar del presente en total estado de templanza, sin apuros, sin ningún delirio místico tampoco, disfrutando mucho de este espacio en el que estamos con conciencia. La clave es que sea con conciencia. Eso es vivir en presencia cada instante. Porque podemos estar en el presente, pero sin conciencia. Entonces, transitas tu presente, pero no en estado de presencia. Y te pierdes de un montón de presentes que están disponibles para vos por no estar en presencia. ¿Qué es la conciencia? Tenemos dos aspectos dentro de la conciencia a considerar. Una es la conciencia simple, sin S en el medio, conciencia. Fíjate, con-ciencia. Es ese aspecto de nuestra personalidad que nos mete en el mundo y nos trae la necesidad y la curiosidad de incorporar conocimientos o ciencia externo a nosotros. Y está buenísimo, porque es muy necesario que aprendamos a cómo manejarnos en esta realidad, en este mundo. Por eso los 6 primeros años, casi 7 en algunos casos, nuestra frecuencia cerebral está en un estadio donde lo absorbe como esponja todo así. Así que cuidado con lo que le digas a un niño o lo que hables delante de un niño, porque lo está absorbiendo a una velocidad que ni te imaginas. Porque necesita entrar en la vida, en este mundo y ver cómo es y funciona. Esa conciencia, sin esa dinámica de la personalidad, es la que tenemos más desarrollada cada uno de nosotros. Y es la que le interesa los conocimientos que tienen que ver con lo mundano. Generalmente el autoconocimiento no empieza por ahí.
porque esa conciencia va de la mano de tus creencias, que muchas veces son bastante limitantes. Algunas son buenísimas, pero otras te llevan a horizontes acá nomás, ¿no? Como cuando dice ese dicho, no ve más allá de las narices. Sí, está operando desde la conciencia. En cambio, la otra conciencia, la consciencia, esa que tiene S en el medio, esa viborita, fíjense el diseño de la S, una viborita. La serpiente en muchas culturas simboliza la sabiduría. Ha sido bastante demonizada en algunas otras culturas, pero en general ha sido considerada como la sabiduría. Esa consciencia, esa que es la que sabe quién realmente sos, cómo te estás sintiendo, qué es en lo profundo de tu ser que deseas generar, gestar, gestionar en este plano. Esa es la dinámica de tu alma, la consciencia. Y fíjate que a esa solamente la nutres a través de las frecuencias o los lenguajes de la luz. La luz nos habla en varios lenguajes, no solamente a través de los colores. Nos habla a través de las geometrías divinas y sagradas, porque la luz se apoya sobre ese orden divino, sobre esas geometrías. Este universo tiene un orden perfecto, nada está puesto al azar. Entonces, esas geometrías divinas que poco a poco van llamando más la atención, son el soporte, son los bloques de construcción sobre los que la luz se apoya y se da luz. La luz nos habla a través de los sonidos. No sé si puedes escuchar el sonido del agua. Acá tengo un pequeño arroyito que con Roberto nos construimos en la casa, porque necesitábamos tener esta música, ese sonido del agua, fluyendo a través de las piedras y los cristales, porque de alguna manera sentimos que ese lenguaje de la luz aporta y nutre nuestro campo de luz, lo purifica, lo limpia, lo vuelve a armonizar. Por eso está bueno que tengas buenos sonidos en tu casa. Y otro lenguaje de la luz son los números. Todo es número en el diseño de la existencia. A través de los números, de la matemática, de las ecuaciones, de las formas geométricas, de la aritmética, de los ángulos, es que se fue formando todo esto. Y los números, como lenguaje de la luz, son los conectores interdimensionales. Son los que conectan las dimensiones. Te va a pasar, a lo mejor, que te aparece un número y se empieza a repetir. 11, 11, 11, o 13, 13, 13, o 3, 3, 3, o no, número que sea. Cada uno de los números tiene una frecuencia y es un aspecto del número que te está dando un mensaje desde otro plano, ya sea que provenga de un maestro ascendido, de un guía, de un ángel o del mismísimo creador de la creación. El único número que existe es el 1, y eso le rompe la cabeza a cualquier matemático. Desde lo energético y desde la cosmogénesis, el único número que existe es el 1. Todos los demás son aspectos del 1. El 2 es la dualidad, el 3 es la conciencia, consciencia viajando hacia este plano, la dinámica, mente, corazón y voluntad. El 4 representa lo material, lo físico, porque se necesita
mínimamente una geometría con 4 vórtices para que la luz se dé a luz en la materia. Y estamos hablando del tetraedro, que es la geometría con la menor cantidad de vórtices, de ángulos, ¿no? 4, y ahí empieza a formarse, ¿no? Las pirámides. Las pirámides son de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados, 6 lados. He visto pirámides construidas de 7 y de 8 lados, bellísimas, y son grandes amplificadores de conciencia. Entonces fíjate que te nombré 4 lenguajes de la luz. A propósito, no puse ningún pizarrón porque me gustaría que vos vayas tomando apuntes, que vayas anotando, para que se vaya impregnando en vos tu conocimiento. El lenguaje de los colores, de las frecuencias, de la luz en formatos de colores, el lenguaje de las geometrías sagradas, divinas, que generan el diseño de toda esta existencia. Nuestro cuerpo físico es geometría viviente, caminante, cada segmento de nosotros está en códigos geométricos. Si amplificamos nuestra piel, cada poro es un hexágono. Si vemos el formato del corazón, se apoya sobre un octaedro. Bueno, y cada una de esas geometrías tiene un lenguaje que te está contando, ¿no? Todos deberíamos aprender el lenguaje, que es el metalenguaje universal de geometría sagrada. Nos preocupamos por el inglés. Esa es nuestra conciencia sin ese, ¿no? Que quiere estudiar inglés porque es el lenguaje común en todos los pueblos de este mundo. Pero el metalenguaje universal es la geometría sagrada, donde el lenguaje de los números, que es el tercer lenguaje de la luz, está incluido. Ese es importante entender. Y el cuarto lenguaje, los sonidos, las notas musicales, los solfegios. Miren, de todos los lenguajes de la luz, nosotros nos podemos negar a la luz que nos ingresa con un blackout. A mí no me entra ni una gota de luz en mi casa. Cierro todas las persianas y listo. Cierro los ojos, no quiero saber nada con la luz. No me interesan nada los números, los ignoro. No me interesan nada las geometrías, las ignoro. No me vengan con ninguna de esas cosas raras, dirían algunas abuelas. Pero el lenguaje que no nos podemos resistir es el lenguaje de los sonidos, de las frecuencias sonoras. No importa que te encierres en tu casa o donde sea, las frecuencias de sonido van a atravesar las paredes, te van a atravesar a vos y te van a hacer vibrar. Es tan perfecta la existencia que consideró la posibilidad de que nosotros nos cerráramos a los lenguajes de la luz. Y creando, ¿no?, ese lenguaje divino, y Dios dijo, de manera simbólica, lo cuenta el Génesis, el verbo, el hablar, ¿no? Y Dios dijo. Y entonces, allí, a través de la palabra, a través del sonido, nosotros podemos empezar a incorporar uno de estos lenguajes de la luz, que son los que van a empezar a tallar ese diamante que somos, esa conciencia cristalina que somos. Te cuento todo esto antes de ir de lleno al baño de luz, porque es importante que entiendas, que comprendas, que asimiles por qué y para qué estás escuchando esto. ¿Por qué y para qué se te dio por encender tu computadora o tu celular y escucharme? ¿Qué fue lo que te llevó y te trajo hasta aquí? Si no tenemos buenos cimientos en aquello que construimos y que edificamos en nosotros,
cualquier viento lo golpea. Nuestra conciencia sin ese necesita comprender, necesita entender para poder abrir esa puerta hacia la comprensión mayor y hacia la absorción de los conocimientos abstractos, hacia la sabiduría del autoconocimiento y de la autoconsciencia, el desarrollo de la consciencia con ese, que es cuando el alma empieza a acoplarse a tu biología y dejas de ser simplemente un humano o humana para transformarte en un ser humano. Bueno, vamos a hacer una pausa hasta aquí, pedir el ser humano, hermoso, hermano del alma y del corazón, y luego continuamos. Ajo, ajo, ajo.